Bueno, hasta el momento no ha llegado nadie de los que se han convocado. Recuerden la advertencia, no se va a explicar en clase lo que se explique aquí en la videoconferencia. El objetivo es hacer 3 ejercicios que se van a resolver a través del mecanismo de circuito equivalente Thevenin. Lo que hagamos acá es la base para hacer los ejercicios que se dejaron. Ustedes ya saben, ya les envié las imágenes, las capturas de pantalla de los ejercicios. Por favor, el sábado vamos a hacer evaluación de lo que voy a explicar acá. Ustedes tienen como base los ejercicios que ya les había dejado. Por favor, estén pendientes de esos ejercicios. Es muy importante que vean el desarrollo, el procedimiento que les voy a hacer aquí, porque esa es la base para resolver varios de los ejercicios que tienen. Se los voy a decir de una. Les voy a resolver ejercicios igualitos a los que tienen ahí. Puede que con datos diferentes, con valores distintos, pero similares en cuanto a configuración. Tal vez cambien una o dos cosas porque tampoco quiero que vayan a mandar a hacer los ejercicios que se los aprendan de memoria. La idea es que lo sepan hacer bien. Bueno, entonces voy a comenzar a trabajar. Muy bien. El primer ejercicio dice, obtenga el equivalente Thevenin en las terminales del circuito, en las terminales AB del circuito de la figura 1022. Esta configuración se suele denominar puente de Wheatstone, ¿no? Es una aplicación especial. Noten que la forma en que está el circuito es bastante interesante. Tiene una forma bastante particular que puede ser un poquito compleja a la hora de resolver. Entonces lo que voy a hacer es redibujar el circuito. Voy a hacer que el circuito tenga una forma distinta para poder visualizar. Entonces, permítanme un instante. Bueno, es que necesito tener la imagen de referencia. A ver. Listo. Bueno, el circuito equivalente Thevenin. Esto es lo que voy a desarrollar. Voy a desarrollar lo que está escrito acá. Aquí voy a dibujarlo nuevamente. Entonces, voy a redibujarlo para que quede de una forma que se pueda trabajar, ¿no? Como este video es en tiempo real, aquí no hay tiempo para hacer ediciones. Está quedando tal cual lo estoy hablando, ¿no? Entonces tenemos la fuente de voltaje. Una fuente obviamente sinusoidal, donde las marcas son de referencia, no porque sea positivo siempre ahí. El voltaje que tenemos de entrada es 120 en ángulo de 75 grados. O sea, aquí tenemos un caso donde a la entrada no le dimos 0, ¿verdad? Pero es un voltaje AC. A ver, si no nos dicen nada tratándose de circuitos de corriente alterna y estamos trabajando en electricidad, es porque esto es voltaje RMS. ¿Ok? Bueno, voy a reacomodar entonces el condensador y la resistencia. El condensador, que tiene una reactancia capacitiva de 6 ohmios, y la resistencia, que tiene 8 ohmios, los voy a dibujar de esta manera. El circuito es exactamente el mismo, lo único que cambia es la disposición de los elementos en cuanto a la forma, pero no a la forma en que están interconectados. Es decir, cambia la forma del circuito, pero no la interconexión de los elementos. Los elementos siguen conectados de la misma forma. O sea, siguen uniéndose como está indicado acá. Bueno, y aquí voy a incluir ahora una resistencia. Vamos a hacerla a mano alzada así, con una inductancia. Listo. Entonces los valores son menos J6. Esta resistencia es de 4 ohmios. Esto es ohmios, por supuesto. Ohmios. Esto es 8 ohmios. Y esto de acá, J12 ohmios. Bueno, muy bien. Entonces, el equivalente Thevenin que me piden hallar está entre los puntos que se marcan aquí. Perdón. K. Que son este punto de acá y este punto de acá, marcados como A y B. Los voy a poner en otro color que se vea. Por ejemplo, aquí y acá el punto A y el punto B. Listo. El equivalente Thevenin en este punto. Lo único que hice fue redibujar el circuito. Aquí noten que es el mismo circuito, los mismos elementos. La conexión es exactamente la misma. Simplemente enderezamos estas líneas para que se viera mejor, para que sea más familiar con lo que hemos trabajado. Bueno, entonces recuerden que en el circuito equivalente Thevenin, lo primero es hallar
la impedancia Thevenin. La impedancia Thevenin la hallamos sustituyendo en el circuito, haciendo la sustitución en el circuito de la fuente de voltaje por un corto, ¿verdad? Entonces, voy a dibujar nuevamente, voy a hacerlo a mano, ya que esto está en directo, no hay forma de editar, entonces voy a tener que hacerlo a mano. Hacemos, perdón, un corto aquí, cambiemos color, ahora sí. Entonces, aquí hago un corto, y entonces eso hace que me queden los elementos de la siguiente forma. Entonces, aquí queda la reactancia capacitiva. Aquí hacemos la resistencia. Y aquí los elementos que trazamos que fueron la resistencia de 4 ohmios, ya ahorita coloco los valores, y la reactancia inductiva. Esta reactancia inductiva vale J12, esta vale 4 ohmios, esta vale menos J6, esta vale 8 ohmios. Ohmios todo, ¿no? Porque estamos hablando de reactancias y resistencias. Listo, entonces lo que he hecho acá es, en la rama donde estaba la fuente de voltaje, he colocado un corto. Tengo que hallar entre la resistencia entre estos dos puntos, acá y acá, que están marcados como A y B, la resistencia que se ve. A ver, una de las cosas que ocurre al hacer este corto es que se ponen en paralelo esta reactancia capacitiva con esta resistencia de 8 ohmios. ¿Por qué están en paralelo? Recuerden que en la conexión en paralelo se caracteriza porque los dos elementos conectados en paralelo se conectan sus dos terminales de par en par. Es decir, estas dos terminales están unidas acá. Recuerdo que es que aquí no hay... Entonces, si ustedes ven, aquí estas terminales, se unen estas terminales aquí y se unen acá. Es decir, estas que ustedes ven, las otras terminales se unen acá, ¿cierto? Entonces, básicamente por eso puedo decir con confianza entonces que aquí tenemos una conexión de las dos terminales de la resistencia y el condensador, y aquí está el otro nodo de conexión, lo que me permite completar la conexión en paralelo. Están conectados en paralelo, aunque no lo parezca. Bueno, entonces eso significa que podemos hacer lo siguiente. Como están en paralelo, podemos hallar el equivalente paralelo de estas dos. Es decir, para hallar esto, vamos a llamar entonces a la reactancia que da ahí, a una reactancia. Vamos a hallarla de la siguiente manera. Recuerden, la reactancia, o mejor dicho, la impedancia en paralelo se halla multiplicando las dos impedancias, o sea, J6 menos J6, multiplicada por 8, dividida entre la suma de las dos. Es decir, menos J6 más 8. Si yo llevo esto a forma polar, ¿qué me queda? En forma polar, que es como resulta más fácil hacer la división, entonces menos J6 es 6 en ángulo de menos 90 grados. Y 8, pues es parte real, 8 en ángulo de 0. Entonces un número que es parte real exclusiva es dicho número en ángulo de 0, porque está totalmente en el plano complejo, está colocado completamente sobre el eje de los reales. Y acá, pues para hallar la forma polar, simplemente hago raíz de, entonces aquí hago 6 al cuadrado más 8 al cuadrado en un ángulo que es la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria, que es menos 6, sobre la parte real, que es 8. Nos va a dar negativo, ¿verdad? Bueno, entonces aquí ya toca usar calculadora, no hay otra opción, ¿verdad? Entonces aquí sí, vamos a sacar la calculadora. Voy a utilizar la calculadora que viene por defecto en el sistema operativo, en este que yo uso. Y miremos entonces cómo se maneja. Bueno, entonces aquí arriba no hay ningún misterio. Lo único que tengo que hacer es multiplicar. El resultado sería 6 por 8, 48. El ángulo que me da, menos 90 más 0 me da menos 90. Ya queda con ese ángulo. Abajo me queda. Entonces, la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Voy a tratar de hacerlo de una vez. Entonces, vamos a ver la calculadora. Aquí está. Entonces, raíz cuadrada. Aquí está. Raíz cuadrada de 6 al cuadrado, entre paréntesis, de una vez para que saque el cómputo completo. 6 al cuadrado
más 8 al cuadrado raíz de eso. La raíz de eso es 10. Qué bien. Nos dio 10. Entonces tenemos que 10 en un ángulo que es la tangente a la menos 1 de menos 6 dividido en 8. Una vez más, con la calculadora, vamos a hacerlo así. Entonces, arco tangente de menos 6 dividido 8. Menos 36,87 aproximadamente. Entonces, menos 36,87. Menos 36,87 grados. Listo, entonces eso es lo que me da la parte de abajo. Ahora esa impedancia equivalente, noten que yo no le he dado un nombre. No le he dado un nombre porque eso, cuando ya tenga el resultado, entonces lo voy a colocar ahí. 48 dividido en 10, la magnitud de arriba se divide entre la de abajo y nos da 4,8. Y al ángulo de arriba, menos 90, le resto menos 36,87. Entonces vamos a ver. Dice así. A menos 90 le resto menos el valor del ángulo de abajo, que es menos 36 aproximadamente, 87. Aproximadamente, ¿no? Me da menos 53,13. Entonces, menos 53,13. Menos 53,13 grados. Listo. Eso está en ohmios. Esa es la impedancia que queda entre estos dos puntos, el punto A y el punto B, ¿no? ¿Cómo redibujar esto para que quede como una sola impedancia? Yo sé que parece algo complicado, ¿verdad? Entonces, miremos. Vamos a hacer el dibujo otra vez. Entonces, cuando yo haga el dibujo, recuerden que el nodo A, entonces voy a dibujar el cuadrito acá, una vez más, redibujo el circuito. Puede parecer lento, pero la forma más clara para explicarlo, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que, dibujando aquí, y este que es el punto, voy a dibujarlo así, el punto A, el nodo A. Entonces queda una sola impedancia, es una impedancia esta que está aquí. ¿Sí? Una impedancia que vale 4,8 en ángulo de menos 53,13. Menos 53,13 grados. Ok, listo. Y nos queda entonces ahora esta parte de acá, que sería la resistencia en cuestión. Con la inductancia que está aquí. Entonces la resistencia vale 4 ohmios. Y esta vale J12 ohmios. Y sabemos que este es el punto B. B. Listo. Ahora, ¿qué ocurre? Resulta que si ustedes miran bien, yo sé que esto parece confuso, pero en efecto, como los dos elementos, el condensador de 6 ohmios, de reactancia 6 ohmios, reactancia capacitiva 6 ohmios y la resistencia de 8 ohmios están en paralelo, ¿no? Entonces, obviamente, el elemento que queda, esta reactancia equivalente del paralelo de estos dos, queda entre el punto A y el nodo común, que es el que está aquí. Ahora, en el punto B tenemos exactamente lo mismo. En el punto B también tenemos dos elementos que están conectados en este nodo, es decir, aquí, permítanme utilizar un color, es decir, están unidos acá. Dos de sus terminales se unen acá, mientras que esta terminal y esta terminal se unen a través de esta línea. Con esta línea están haciendo contacto y por ende están en paralelo por esa razón, porque sus dos terminales se conectan una a una. Entonces están en paralelo y por ende vamos a hallar, por lo tanto, para este elemento la reactancia equivalente. De la reactancia equivalente sería la multiplicación de las dos, que sería 4, pues de una vez en ángulo de 0. Recuerden, como es un número real, una resistencia en un número real, está totalmente sobre el eje de los reales en el plano complejo. Mientras que J12 equivale a un número que en coordenadas polares tiene una magnitud de 12 con un ángulo de 90 grados, ya que como es imaginario puro, está
totalmente sobre el eje vertical de los imaginarios. Abajo, entre tanto, sumamos los dos. 4 más J, 12. Listo. La multiplicación de los dos, 4 por 12 da 48. ¿Listo? En ángulo D, entonces, ¿ese ángulo cómo va a quedar? El ángulo que queda aquí, 90 o 0 más 90, pues me da 90 grados, ¿no? No tiene nada de raro. Listo, ¿qué pasa con la forma polar de este número complejo? Ahí está en forma rectangular, entonces utilizo el teorema de Pitágoras. Primero, entonces vamos a utilizar la calculadora. Entonces vamos a hacer raíz cuadrada, la raíz cuadrada de, entonces 4 al cuadrado más 12 al cuadrado. Listo. Lo que me da 12,65, haciendo la aproximación a 12,65. Muy bien. Entonces tenemos 12,65. Yo lo estoy haciendo de una vez, ¿no? Recuerden, es tangente a la menos 1 o arcotangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces aquí será tangente a la menos 1 de 12 sobre 4. Vamos a hacerlo de una vez en la calculadora. Entonces en la calculadora tengo que, aquí es por atán, es decir, arcotangente de la parte real 12 positiva sobre la parte, perdón, la parte imaginaria sobre la parte real, que nos da 71,56 grados. Aproximadamente 71,56. 71,56 grados. Bueno, ok. Lo que me lleva entonces a que 48 en 12,5. Veamos cuánto nos da. Entonces, 48 dividido en 12,5, 65, perdón. Eso me da 3,79, 3,8. Listo. Ahora, para hallar el ángulo, de una vez lo voy a hacer, a 90 el de arriba le resto el de abajo, es decir, a 90 grados le resto 71,56 grados. Listo, lo que me da 18,44. Entonces, esos dos resultados son los que tengo que tener en cuenta. Bueno, entonces aquí lo voy a dejar para visualizar. Entonces, el resultado es de la magnitud 3,79. Voy a dejarlo así con dos decimales. Con un ángulo de 18,44. Esa resta, 90 menos 71,56 da 18,44 grados. Esto en ohmios porque se trata de una impedancia, ¿no? Listo. Entonces ya, una vez terminado, significa que la impedancia equivalente del circuito se va a reducir de la siguiente forma. Entonces, el circuito quedaría como compuesto por, vamos a dibujarlo así. Mire cómo queda. A veces el dibujo lo confunde a uno, ¿no es cierto? Tenemos una impedancia acá. Voy a dibujar aquí y acá. Aquí. Donde este es el punto A, este es el punto B. Aquí tenemos 4,8 en ángulo de menos 53,13 y aquí tenemos a 3,79 en ángulo de en ángulo de 18,44 ohmios y ohmios. ¿Listo? Ahora, y uno dirá, ¿cómo están conectados estos? Si ustedes ven, este nodo, esta red acá, que suele ser confusa, se puede borrar porque sobra. Ya que la conexión se hace a través de esta forma, mire. Ahí está. Es decir, no es necesario dibujar esa línea porque ya están interconectadas. Estas líneas de acá ya indican que hay interconexión entre esos dos elementos. Entonces yo borro esas líneas. ¿Listo?
Y tengo entonces estos dos elementos, si usted lo mira, están en serie, ya que el recorrido atraviesa estos dos elementos. Entonces quiere decir que estos dos están en serie. Entonces ahora simplemente para sumar estos dos, recuerden ustedes, la suma entonces es así. Simplemente ustedes tomen. Vamos a sumar las dos impedancias. Entonces la impedancia Thevenin, la ZTH, va a ser igual a la suma de 4,8 en ángulo de menos 53,13 grados ohmios más 3,79 en ángulo de 18,44 grados ohmios también. Bueno, entonces, en forma polar resulta más fácil hacer el producto, recuerden ustedes, en coordenadas rectangulares. Entonces, para pasar todo a coordenadas rectangulares, de una vez voy a aplicar aquí la forma que se hace. Se hace así. Entonces, la primera impedancia es 4,8 coseno de menos 53,13 grados. Más J seno de menos 53,13. Ese es el procedimiento para convertir en forma polar, en forma rectangular. Más, ahora viene el otro, 3,79 coseno de 18 grados, 44. Más J seno de 18 grados, 44. Listo. Entonces lo único que tengo que hacer es calculadora, ¿no? Entonces con la calculadora vamos a hacer cada parte. Bueno. Calculadora. 4,8 multiplicado por el coseno de, en este caso, menos 53,13. Y eso nos da 2,88. Entonces 2,88 quiere decir que esta impedancia Thevenin, la parte real de esa impedancia queda 2,88. Listo. Vamos a ver con toda ahora la operación de la parte imaginaria. Entonces, en este caso 4. Aquí tuve un error acá. ¿Ustedes se dan cuenta de esto? Bueno, y apuesto que sí, cometí el mismo error aquí. Ay, Dios. Bueno, perdón. Voy a hacer la siguiente corrección. Aquí me hizo falta el 4,8 porque es la magnitud de ambos. Esto sí fue un error mío. Pido disculpas. Esto es, aquí era 4,8, ¿sí era? Y aquí, en este punto, 4,8 seno. Seno. Uy. Y aquí el mismo error. Porque ese sí fue un olvido. Aquí es 3,79 seno de 18,44. Se me olvidó insertar eso. Pido disculpas por ese error. Es un descuido mío. Bueno, sigo. Entonces, 4,8 por seno de menos 53,13. Eso nos da sin. Ahora sí. Ay, Dios. Menos 3,84 con aproximación. O sea, menos J 3,84. Eso es en ohmios, ¿no? Más, vamos ahora con el otro número imaginario. Entonces, 3,79 coseno de... Entonces, vamos. 3,79 multiplicado por el coseno de 18,44. 3,59. Entonces, 3,59. Este va a dar positivo. Más J. Bueno, yo sé que da positivo porque el seno de un ángulo positivo da positivo. Bueno, vamos a hacer ahora con la calculadora. Entonces, 3,9 multiplicado por el seno, que aquí toca poner sin, de 18,44.
es 3,79, perdón, 3,79 por el seno de 18,44. Nos da aproximadamente 1.19, puedo aproximarlo a 1.2, más 1 más J, 1.2. J, 1.2. Listo, ya los tengo en forma rectangular donde es más fácil sumar. Entonces aquí la suma sería, sumamos las partes reales que son 2.88 más 3.59. Entonces sumamos parte real 2,88 más 3,59. Más J, ahora las partes imaginarias. La parte imaginaria en el primer número es menos 3,84 y en el otro es más 1,2. Listo. Entonces nos da que la impedancia Thevenin es igual a, vamos por la calculadora. Entonces aquí 2.88 más 3,59, eso nos da 6,47. Y menos 3,84 más 1,2 nos da 2,64. Ok, voy a tomar esos dos resultados. Entonces, la parte real nos da 6,47 menos J, 2,64 ohmios. Esta sería la impedancia equivalente. En forma polar, que también se puede dar, sería la raíz cuadrada, o sea, la raíz cuadrada es 6,47 al cuadrado más 6,4 al cuadrado, no importa que sea negativo porque cuando se eleva, se utiliza Pitágoras, se eleva al cuadrado y así da. Entonces, y el ángulo sería la tangente a la menos 1 de la parte imaginaria con signo, que sería menos 2,64 sobre la parte real 6,47. Listo, vamos a ver entonces qué nos da en forma polar, porque ya está en forma rectangular. En forma rectangular ya tenemos que el circuito equivalente está compuesto por una resistencia de 6,47 ohmios y una reactancia capacitiva de 2,64 ohmios, ¿verdad? Eso es lo que podemos deducir aquí de la forma rectangular. En forma polar, entonces tendríamos lo siguiente. Sería raíz cuadrada de 6,47 al cuadrado más 6,4 al cuadrado. 6,4, no, algo está mal. ¿Qué hice mal? A ver, ¿qué hice yo? Dios, no, pues esto no era 6, esto es 2,64. Cometí muchos errores, seguramente porque ha sido un día largo. Entonces 2,64 al cuadrado. Listo. Ahora sí. $2,64 cuadrado. Todo esto nos da 6.98, lo cual se podría aproximar a 6.99, ¿verdad? Y el ángulo de la parte imaginaria 2,64 dividido entre la parte real 6,47 menos 22.2. Listo, y esos dos valores son los que vamos a transcribir. Entonces nos da una magnitud de 6,99, lo puedo aproximar, en un ángulo de menos 22,2 grados. Ahí está, menos 22,2 grados. Estos son ohmios. Entonces ya tenemos la respuesta tanto en forma polar como en forma rectangular de la reactancia equivalente, reactancia Thevenin, perdón, impedancia Thevenin. Listo, eso fue la primera parte. Ahora, ¿cómo hallamos el voltaje Thevenin? El voltaje Thevenin se halla simplemente determinando el voltaje entre estos dos puntos, ¿verdad? Volvemos al circuito original, que originalmente tenemos que es este. Señor. En el diagrama inicial estamos observando Sí.
Al quitar la fuente de voltaje, esas cuatro resistencias no nos quedarían en serie, digamos, menos No. J6 con 8 ohms quedaría en serie, Mira, sí, es que así los estoy tratando. y la No, no, otra, no, pero es que, ¿dónde está mirando usted la impedancia? ¿Entre qué puntos? Entre el punto A y el punto B. No entre los puntos donde sí, estaba conectada la fuente, no. Es entre el punto A y el punto B. Entre el punto A y el punto B, la reactancia de 6 ohmios, la resistencia de 8 están es en paralelo, porque mire, ¿dónde está el punto A? Entonces, entre el punto A, que es este, venga, que ustedes no ven aquí el cursor, ¿cierto? Entonces, no, este punto acá, ¿sí? Este nodo, en este nodo están conectadas las dos terminales, la inferior de la capacitancia y la superior de la resistencia, ¿sí? Y sí, sí, en este nodo abarca todo esto, es que este nodo es grande, este nodo viene así, todo esto es el nodo, ¿sí ve? Todo esto es un solo nodo. Dese cuenta, ¿por qué digo que es un solo nodo? Porque es un solo punto de conexión, es decir, todas estas líneas interconectan elementos, es un nodo, uno solo. Entonces dese cuenta que cuando dos elementos están conectados, como yo señalo acá, aquí, y sus otras dos patas se conectan acá, como usted puede ver, ¿cierto? Pues eso es una conexión en paralelo. listo, sí señor, ya vi cómo es ahí, es que tenía, sí estaba confundido ahí, porque dije, al quitar A y B, pues ahí Sí, quedaría, porque es que pero sí ya vi, la impedancia Thevenin es entre gracias. A y B, no la impedancia que ve la fuente. Ojo, la impedancia que ve la fuente es distinta. Señor, ¿Podría dejar el circuito original? este. Primero que eso. Listo, profe, gracias. Ok. Bueno, ahora volvemos entonces al circuito original para hallar ¿qué? El voltaje Thevenin. Bueno, y esto me sirve para introducirlos en un tema nuevo y de una vez voy a aprovechar para enseñárselos. Algo que se llama el divisor de voltaje. Aprovecho de una vez para ver eso. Entonces, veamos lo que es él. El divisor de voltaje siempre se trata de un circuito serie compuesto por dos elementos. Es decir, como sea que usted agrupe, usted va a tener una fuente. Ojo, esto es una expresión abstracta, es decir, hay muchas formas en que uno puede llegar a esta opción, ¿no? Es decir, si uno hace ciertas manipulaciones puede llegar a expresar. Usted tiene una impedancia. Cuando hablo de una impedancia puede ser cualquier forma, es decir, estar compuesto por una parte real y una parte imaginaria, ¿cierto? A esa la voy a llamar Z1, porque estamos hablando de impedancias. En serie con otra impedancia, que vamos a llamar Z2, y a esto se le denomina un circuito serie, ¿cierto? Es decir, Z1 y Z2 son impedancias complejas, tienen su parte real, su parte imaginaria y se pueden expresar en forma polar o rectangular, como quiera, ¿no? Entonces, la fuente tiene un voltaje, estamos hablando de un voltaje fasorial, al que vamos a llamar B, el cual tiene una magnitud y un ángulo. Ahora, cada una de estas impedancias a su vez va a tener un voltaje entre sus terminales. Una cosa que no deben confundir, el voltaje en las terminales de una impedancia no es necesariamente el voltaje de la fuente. En un circuito serie, el voltaje en las terminales de las impedancias, ¿cierto? Es igual al voltaje de la fuente. Si ustedes recuerdan de circuitos en serie, circuitos en corriente continua, hablamos era de resistencia serie. En cada resistencia había un voltaje. El voltaje de la fuente no necesariamente o no era el mismo del voltaje en las resistencias, pero la suma de los voltajes en las resistencias en un circuito serie siempre era igual al voltaje de la fuente. Solo que aquí tenemos la misma teoría, pero aplicada con números complejos. Es decir, nosotros podemos decir con toda confianza que el voltaje fasorial en la primera resistencia más el voltaje fasorial en las terminales de la segunda resistencia debe ser igual al voltaje fasorial de la fuente para un circuito serie. Ok. Bueno,
¿Qué ocurre? Una de las formas para hallar el voltaje en alguna de las dos impedancias sería hallar la corriente del circuito, ¿cierto? Y por ley de Ohm, hallar el voltaje en cada elemento. Bueno, la demostración se las dejo porque esa está en los libros. Entonces, ustedes buscan la demostración si quieren saber por qué. Pero les digo es esto. El voltaje en el primer elemento, en la primera impedancia, va a ser igual a la impedancia en forma fasorial multiplicado por el voltaje de entrada sobre la suma, en este caso Z1 más Z2. ¿Listo? Todo esto está expresado fasorialmente. Estamos hablando de, ya sea en forma polar o rectangular, es el producto de los números complejos, de la impedancia, el voltaje de entrada, expresados como fasores, sobre la suma de los fasores. O sea, Z1 y Z2 sería la impedancia equivalente a todo. El voltaje en la otra resistencia, o sea, B2, va a ser igual a la impedancia 2 por el voltaje de la entrada sobre la suma de Z1 más Z2. Ese es el teorema del divisor de voltaje. O sea, yo puedo hallar el voltaje en cada elemento en un circuito compuesto por elementos serie si conozco el valor de las impedancias y el voltaje de la fuente. Y puedo hallar directamente el valor o la forma fasorial de los voltajes individuales. Ahora sí, ¿eso cómo se relaciona con lo que tengo acá? Bueno, si voy a este circuito, nos damos cuenta que entre A y B, ¿cierto? El voltaje que hay acá, esto constituye este voltaje de acá, voy a llamarlo BA. Y este voltaje de acá, fasorial, ¿no? BA, y el voltaje de acá, voy a llamarlo V sub B. Ahí está. Ok, ¿qué pasa? El voltaje BA es un circuito serie. ¿Por qué está en serie? Porque el condensador está en serie con la resistencia. Ahí sí estamos viéndolo de esa manera, porque en un circuito serie la corriente que atraviesa los dos elementos que están en serie es la misma, ¿cierto? Ya que A y B están al aire. Son dos puntos donde nos indican conexión, pero en ese momento están al aire, por lo tanto, de A a B no circula corriente. Y por lo tanto, la corriente que atraviesa el condensador de 6 ohmios de reactancia y la resistencia de 8 ohmios es la misma, y por ende, tanto el condensador como la resistencia están en serie. Entonces, el voltaje que está aquí se le puede aplicar el divisor de voltaje. Entonces, si usted hace eso, aplicamos el divisor de voltaje aquí en el circuito. Entonces, de la rama superior, del punto D, del nodo D al nodo F, están en serie estos dos elementos, ya que están conectados a la misma fuente. Entonces, esta rama de acá y este voltaje que tengo aquí, este voltaje es el voltaje fasorial A, que es el voltaje en la resistencia de 8 ohmios. Entonces, sencillo, el voltaje A aplicando el divisor de voltaje es igual al elemento donde quiero hallar el voltaje, que en este caso sería 8 ohmios en ángulo 0, porque es un número real, es una resistencia, multiplicado por el voltaje de la fuente, que es 120 en ángulo de 75 grados, sobre la suma de los elementos que están en serie, que sería 8 ohmios, la resistencia, más, en este caso menos, porque recuerden que es un condensador, menos J6. ¿Listo? Ahí está. Ahora hagamos la operación. Note que esa es una forma rápida de hallar el voltaje en BA. 8 por 120, no tengo ni idea. 8 por 120 es 960. Yo tengo la calculadora, ¿no? Pero es que me da pereza usarla. Bueno, aquí va. Sí. ¿Sí? 960, listo. Entonces, 960 en ángulo de, obviamente, 75 grados, porque 0 más 75 es 75, ¿verdad? Sobre. Bueno, vamos a ahorrar tiempo. De una vez, ustedes me pueden expresar esto en forma polar. Recuerden,
La magnitud sería 8 al cuadrado, la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y el ángulo sería tangente a la menos 1 de menos 6 sobre 8. ¿Sí saben por qué, no? ¿Cuánto les da en forma polar? 10. 10. 10 el ángulo de... va a dar negativo. ¿Sabe por qué? Porque la parte imaginaria es negativa. O sea, es un ángulo o es un 36,86. 36, ¿cierto que es 87 casi? 87, sí, señor. Listo. Entonces, ahí yo tengo que estos son voltios porque estamos hablando de un voltaje fasorial. Listo, ahora hagamos simplemente la operación. Nos queda 960 dividido en 10 es 96. No necesito calculadora para eso. Y al ángulo de arriba se le resta el de abajo, pero noten que al ángulo de arriba 75 menos 36 equivale a sumarle, ¿cierto? O si lo hacen en su calculadora, como 75 menos 36 les va a dar, ¿cuánto? 111,87 me da mi propio. 111,87 grados. Y esto es un voltaje. Listo, ahí tenemos el fasor A. Es decir, ese es el voltaje que se ve en las terminales de esta resistencia. Ahora vamos aquí. Más menos, porque este es el punto B, el nodo B. Entre B y F tenemos un voltaje fasorial que lo llamamos B sub B, donde la resistencia de 4 ohmios está en serie con la inductancia de 12 ohmios de reactancia. Entonces, este circuito está en serie porque esta rama está conectada de tal manera que solo puede circular la misma corriente a través de ellos dos. Además, entre el punto D, que es el nodo superior, y el punto F, hay una fuente de voltaje que alimenta ese circuito serie, ¿no? Entonces, ahí se puede aplicar el divisor de voltaje y hacemos entonces la siguiente operación. El voltaje B va a ser igual a el elemento que está donde queremos hallar el voltaje, que es la inductancia de J12 ohmios, o sea, 12 en ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y la resistencia, que es 4 en ángulo de 0, 4 ohmios, ya que es real, sobre la suma de las dos que están en serie, que es 4 más J12. 4 más J12. Listo. Entonces esto es fácil. 12 por 4. Entonces nos daría 12 por 4, 48. Y sumado 90 más 0 me da 90. Y esto sobre, vamos a expresarlo una vez. Llevamos al número complejo de abajo a la forma polar. Sería la raíz cuadrada de 4 al cuadrado más 12 al cuadrado. Por allá arriba sé que lo hicimos. 4 al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿cuánto da? O mejor dicho, la raíz. ¿Cuánto da la magnitud de ese fasor? 12,60. 12,65, ¿verdad? 12,65 aproximadamente. Yo hago aproximaciones, me gusta hacer aproximaciones porque me ahorran un poco de numeritos. Entonces ahora, el ángulo es 12 en ángulo de 4, lo cual me da como 71. Sí, esto lo había hecho antes. 71,56, bro. 71.56 grados, ¿verdad? Esto es un voltaje. Listo. Nos da que el voltaje fasorial en B es 48 dividido en 12,65. ¿Cuánto me da eso? Ay, hombre. Perdón. Aquí le embarré. Devuélvanse. Qué pena. Espere. ¿En qué le embarré? Aquí. Aquí estaba bien. ¿Qué dice el divisor de voltaje? Es igual a la impedancia del elemento donde está el voltaje por el voltaje de la fuente. El voltaje de la fuente es 120 en ángulo de 75. Ahí fue el error. Ay, Dios. Ahora sí, sobre 4 más J12, la suma de las impedancias que están en serie. Ay, esa era. Sí, ese fue mi error. Me disculpo. Ahora sí, 12 por 120, ¿cuánto da? 1440.
en ángulo de 90 más 75. 90 más 75 da 165 grados. Y abajo nos queda, ahora sí, este me parece que es 12,65 en ángulo de 71,56. Porque la parte de abajo sí estaba bien, ¿no? Ese fue mi error ahí. Uy. Bueno, listo. Entonces ahora, queda que el voltaje en B es igual a ¿qué? Divido las magnitudes 1440, divido entre 12,65. Háganme el favor, me dicen cuánto da. 113,83. 113,83 en ángulo de al ángulo de arriba 165 le resto 71,56. ¿Cuánto nos da? 93,44 grados. 93,44 grados. Bien. Listo. Y estos son voltios. Ok. Tengo el voltaje entonces VA y BB. Volvamos aquí a este circuito. Noten aquí. Noten que aquí, en este punto, y voy a señalarlo de esta forma. Esto que está aquí es lo que llamaríamos una malla. Sí. Yo estoy considerando A y B como si fuera un elemento más de la malla, solo que ahí no atraviesa ninguna resistencia. Entonces, esto es una trayectoria cerrada, ¿verdad? Ese triángulo está representando una trayectoria cerrada. Y según la ley de voltajes de Kirchhoff, la suma de voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. Entonces, hagamos desaparecer esto. El voltaje que está aquí es al que llamamos el voltaje Thevenin entre los puntos A y B. Vamos a darle lo siguiente. Entonces, punto. Entonces, vamos a llamar a esto el voltaje Thevenin y vamos a decir que es positivo acá. De manera arbitraria positivo aquí, negativo acá para tomar la referencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Eso que yo marqué con el triángulo, vuelvo a hacerlo solamente para que tengan en cuenta, esta es la trayectoria cerrada, ¿no? O sea, aquí. En esta trayectoria cerrada, si nos podemos coger el sentido que ustedes quieran, ya le asignamos los signos a BA y a BB, VB. Al voltaje Thevenin lo asigné arbitrariamente positivo acá y negativo acá. No necesariamente quiere decir que sea positivo ahí, puede que sea al revés. La matemática nos dirá. Entonces, voy a seleccionar el sentido para hacer el cálculo desde el punto E, o sea, desde acá, y voy a irme en este sentido. Noten que en este sentido lo que primero que me encuentro es el positivo del voltaje Thevenin. Salto acá y me encuentro con el positivo del voltaje VB. Salto aquí y me encuentro con el negativo del voltaje VA. Y vuelvo al mismo punto y ahí todo es igual a 0. Entonces recuerden. Entonces tengan en cuenta, esa es la trayectoria. Cuando aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff, partimos de un punto en una trayectoria cerrada, vamos en un sentido, en este caso en el sentido horario, ¿cierto? No significa que no lo pueden hacer en sentido contrario, lo pueden hacer. Entonces recuerden, me encuentro con el positivo del voltaje Thevenin. Entonces eso significa que para esa malla, entonces voltaje Thevenin, o sea, más voltaje Thevenin, porque me encuentro con el positivo del voltaje Thevenin. Luego, siguiendo esa trayectoria, me encuentro con el positivo del voltaje en la inductancia, o sea, más voltaje Thevenin, ¿no? Voltaje en B. Y si continúo, me encuentro con el negativo de BA. Es decir, en el mismo sentido en que voy rotando, me encuentro con el negativo de BA. Es decir, menos BA. Y llego al mismo punto de donde partí, el nodo E. Es decir, y ahí se completa la trayectoria y todo eso es igual a 0. Eso dice la ley de voltajes de Kirchhoff. Ahora lo que tengo que hacer es despejar. Entonces noten que, ¿quién es la incógnita? El voltaje Thevenin. Entonces, voltaje Thevenin, pasamos al otro lado. Entonces noten que VA es positivo y que VB es negativo porque como estaba sumando pasa a restar, ¿no es cierto?
Y como se está sumando con 0, pues obviamente lo que se suma con 0 da lo mismo. Y solo tengo que reemplazar los dos valores que hallé. Es decir, el voltaje Thevenin va a ser igual al voltaje A, que fue 96 en ángulo de 111,87. Menos el voltaje B, que lo tengo aquí, es 113 en ángulo de 93,44 grados. Bueno, y eso es dos números complejos que están en forma polar. Si ustedes tienen calculadoras que ya hacen esta operación, yo les sugiero que hagan de una vez esa operación para evitarnos problemas, ¿no? Pero si no, pues el procedimiento largo sería... Entonces aquí sería 96 coseno de 111,87 más J 96, que fue lo que olvidé antes, seno de 111,87, y por facilidad voy a hacerlo de una vez aquí con el otro, menos, abro otro paréntesis aquí, 113 coseno de el ángulo 93,44 más J 113 por el seno de 93,44. Listo. Entonces vamos a convertir esto con la calculadora. Vamos a ver qué nos da. Esta es la forma lenta, ¿no? La forma rápida es haciéndolo utilizando GeoGebra, utilizando o cualquier programa que les permita manejar cálculo de este tipo, cálculo con variables complejas. Bueno, 96 coseno de 111,87, ¿cuánto da? Menos 35,76. Menos 35,76. Bueno, aquí. Más J, bueno, dejemos la J. ¿Cuánto da 96 seno de 111,87? $89,09. 89. Sí, señor. Positivo. 0,09. Sí, señor. Más J 89 fue 89,09. 89,09. Listo. Eso nos va a dar ohmios. Ahí está. Menos, ahora viene la parte de abajo, 113 coseno de 93,44. Menos 6,78. Menos 6,78. Y 113 seno de 93,44. $112,79. Más J 112,79. Listo. Ahora, si resolvemos ya eso, voltaje Thevenin será igual a menos 35,76 más J 89,09. Aquí este menos le cambia el signo a lo que hay dentro del paréntesis. Menos con menos da más 6,78 y menos con más da menos J 112,79. Aquí juntamos las partes reales, voltaje Thevenin sería igual, entonces parte real, menos 35,76
más 6,78, esas son las partes reales, más J, las partes imaginarias son 89,09 menos 112,79. Bueno, entonces, ¿cuánto nos da la parte real del voltaje? Menos 28,98. Menos 28,98. Ajá. Y la parte imaginaria también da negativa, ¿no? Debe dar menos J, sí. 89,09 menos 112,79. Menos 23,7. 23,7. Listo. Todo esto en ohmios. Note que nos da bien raro. Estamos hablando de una parte imaginaria. Pero como esto es un voltaje, ustedes no se asusten por eso. Es un voltaje. Punto. No hay nada de qué asustarse. Bueno. Entonces, vamos a llevarlo a la forma polar. Este es voltaje Thevenin. Voltaje fasorial Thevenin va a ser igual a. Entonces, la raíz cuadrada, vamos a llevar a esta forma polar. Recuerden, la raíz cuadrada de, ignoramos los signos, entonces raíz cuadrada de 28,98 al cuadrado más 23,7 al cuadrado. Todo debe quedar dentro de la raíz. ¿Cuánto da? 37,43. 37,43, esa sería la magnitud. Ay, yo hablando es que de ohmios, mentiras, mentira. Estamos hablando es de voltaje, ¿no es cierto? No es ohmios. El voltaje es en voltios. Voltaje en voltios, maestro. Entonces, 37,43 en un ángulo que es, entonces toca hacer tangente a la menos 1. Entonces, aquí está algo bien interesante. Miren lo que va a pasar. Resulta que la parte real y la parte imaginaria son negativas. Si ustedes se acuerdan del plano complejo, para llevar esto, vamos a ver si escojo un colorcito que me guste más. Venga a ver, un azul, por ejemplo. Ahí está. Voy entonces a hacer un plano cartesiano para que recordemos el plano complejo, ¿no es cierto? En el plano complejo el horizontal representa los números reales. Acordémonos de eso. Los reales, el vertical, los imaginarios. Entonces, este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante, ¿no? 4 cuadrantes tiene el plano complejo. En el primer cuadrante, la parte real y la parte imaginaria son positivas. Cualquier punto o fasor que esté aquí, ¿no? Cualquier fasor que uno tenga, por ejemplo esto, va a tener una parte real, una parte imaginaria, ¿no? Sin embargo, noten ustedes que en forma rectangular el voltaje Thevenin tiene tanto la parte real como la parte imaginaria es negativa. Y eso solo ocurre en el tercer cuadrante, es decir, acá. O sea, va a ser, no digo que sea exactamente así, esto no es obviamente un fasor a escala, pero es evidente que tiene que su parte real y su parte imaginaria son negativas. O sea, la parte real es menos 28,98 y esto acá. Si ustedes hacen en la calculadora y meten los dos valores con el tangente a la menos 1 de menos 23,7 sobre menos 28,98, les va a dar un ángulo positivo. Les va a dar un ángulo positivo. Porque la calculadora no está programada para determinar eso. Algunas calculadoras sí lo pueden hallar. Algunas calculadoras sí se programan con una función que se llama ATAN2. O programas, pues, calculan el ATAN2, donde uno da primero el valor de la coordenada imaginaria y luego la coordenada. Y vamos a ver, yo la verdad nunca he probado en mi calculadora si da, pero podría funcionar. Vamos a ver si tiene el ATAN2. No, no lo tiene. ATAN... No lo tiene. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Usted le va a aplicar el shift tangente y nos va a dar un ángulo positivo. Entonces, menos
23,7 dividido entre menos 28,98. ¿Cierto? Cerramos y miramos. ¿Sí que nos da un ángulo positivo? O sea, como si estuviera en el primer cuadrante. Es decir, eso es lo que es engañoso con las calculadoras y por eso es importante a veces analizar los resultados. Es decir, el ángulo no siempre es el que la calculadora dice, porque a veces la calculadora no es capaz o no está programada para detectar esto. Entonces, lo que la calculadora nos da en realidad es, voy a colocar aquí otro colorcito, busquemos un color, a ver, el verde me gusta, este verde más oscuro, ahí por ejemplo, y voy a dibujar aquí el vectorcito. A ver, ¿qué es lo que va a ocurrir? En realidad, la calculadora me da es la información de un ángulo aquí, pero el ángulo que se hace acá, que nos dio, pucha, ya me olvidó, 39,28 casi, 39,28 grados. ¿Qué es lo que ocurre? Da en el primer cuadrante. Sin embargo, el ángulo que se forma aquí es el mismo que se hace acá. ¿Sí? Ese es el ángulo en realidad que se ve, pero acá. O sea, el ángulo que nosotros tenemos que trabajar corresponde a este ángulo. Es un ángulo negativo. Entonces, usted simplemente al resultado súmele 180. Es decir, a 180, perdón, a 39,28 grados, que es lo que me da la calculadora, réstele 180 grados. ¿Cuánto nos da eso? Menos 140,72. ¿No? Menos 140,72 grados. Ese es el voltaje, esa es la fase del voltaje Thevenin. Entonces, ya podemos combinar las dos cosas para decir que todo esto, es decir, que toda esta cosa que está aquí, este dibujito, permítame lo achicamos un poquito, ahí está, ¿cierto? Que lo que está aquí, esto que yo estoy viendo, esto de acá, esto que estoy circulando, entre los puntos A y B, a mí se me olvidó borrar esto. Entonces, entre los puntos A y B, toda esa red de elementos puede ser sustituida simplemente por, entonces ahí voy a reemplazar, entonces, los puntos A y B. Pero borramos ese círculo que quedó feo. Entonces, vamos aquí y decimos que entre el punto A y el punto B, este es A y este B, se puede reemplazar todo por una impedancia, una única impedancia, que usted puede considerar que está compuesta por una resistencia. Vamos a ver cuánto fue que nos dio. La Z Thevenin nos dio, recordemos, en forma rectangular 6,47, la parte real me dio 6,47, que corresponde al valor de esa resistencia, ¿cierto? Entonces esto es 6,47 ohmios en serie con... Entonces ahí miramos cuál es la parte imaginaria. La parte imaginaria es menos J264. Como es negativa, entonces es un condensador cuya reactancia fue de 2,64. Entonces hay un condensador aquí cuya reactancia es menos J2,64 ohmios. Que está con una fuente de voltaje. Se completa con una fuente de voltaje que, miremos a ver. Entonces, donde la referencia está con A, ¿cierto? O sea, de A, es decir, este sería el punto positivo de referencia y este el negativo, lo cual no significa que sea una fuente positiva, simplemente que la referencia la tomamos con respecto al lado A, ¿cierto? Al nodo A, que nos dio, vamos aquí abajo, 37,43 37,43 con un ángulo de 100 ¿qué? De 140,72 negativo. Entonces, menos
140,72 grados. Eso es en voltaje. Entonces, toda esa cosa puede ser sustituida por esos elementos. Ahí está. Entonces, ese es el circuito equivalente Thevenin. ¿Qué tal? ¿Fue suficiente? La verdad es que ya es como tarde. Se me fue casi una hora en ese, ¿no? Se me fue una hora en este ejercicio. Entonces, es que con un solo ejercicio que uno les deje es suficiente para corcharlos. Digo, para que aprendan, ¿no? Muy parecido a este programa. Mano, yo a ustedes les pasé como 3 o 4 ejercicios, o 5, bueno. Miren los que les dejé. Miren lo que les dejé. Fíjense en esos ejercicios. Hágame caso. Soldado advertido no muere en guerra. De los que nos llevó en plataforma. Los que les dejé, los que les compartí a través de WhatsApp. Exacto. Exacto. Entonces, resuélvalos, mire a ver, entiéndalos. Posiblemente, o sea, vuelvo y le digo, soldado advertido no muere en guerra. De esos ejercicios como están, yo podría cambiar valores, simplemente cambiar valores, no más. O cambiar la posición de los elementos, que donde estaba la resistencia cambia el condensador y donde está el condensador pasa la resistencia, o si es con inductancia, bueno, alguna cosa de esas, ¿listo? Bueno, entonces vamos a ver qué otro hay, yo no sé si ustedes tienen energía para seguir. Sí, señor. Nos podría dar un ejemplo de uno que tenga solo 3, pues es que como Carlos toma de 2, o sea, toma 2, primero desarrolla 2 y luego otras 2, sean solo 3, que haya, por ejemplo, una resistencia, una inducción, una capacitancia, pero solo con las 3. Solo con usted no lo entiendo. Que no fueran como en serie. En serie no sirve en broma. A ver, mire este ejercicio. ¿Cumple este con las expectativas? No, profe, porque es que bueno, en este sí ya tenemos varios ejemplos de dónde tomarlos, pero yo me refiero, por ejemplo, solo que sea la resistencia, la inducción y la capacitancia, retirando esa resistencia y eso, ¿cómo nos quedaría desarrollados? Pues hombre, entre menos elementos más fácil. Estuvieran la mitad de él. Para que entre menos elementos más fácil. ¿En 3? O sea, ¿dónde? Aquí les tengo este ejercicio es uno. Si esta capacitancia estuviera, por ejemplo, en la mitad de la resistencia y la inductancia, pero sin que estuviera la resistencia y eso. Sin que estuviera la resistencia y eso. ¿Se tomarían todos los valores de una vez? No le entiendo. Tocaría que me hiciera un ejercicio y lo planteara y preguntara, porque la verdad no le entiendo. O sea, haga un dibujo. ¿Por qué no me comparte su pantalla o tome una foto? Si puede, si tiene cámara web. Haga un dibujo y usted proponga un ejercicio a ver qué es lo que quiere. Porque la verdad sí no le entiendo. Es que yo tengo problemas con una lectura. Es que no. Mirando ahorita el ejercicio que su merced desarrolló. Aunque yo estaba desarrollando en la mañana. Que le compartí una foto para ver si estaba bien. Asimilando lo que su merced ahorita nos hace, no. Y ahí sí, pues toca, o sea, cuando usted me da indicaciones tan abstractas, para mí me queda difícil predecir qué es lo que usted me quiere decir. Lo bueno sería es que me muestre un ejercicio con claridad. Muéstreme un ejercicio claramente. ¿Sí? Y que con ese ejercicio yo pueda decir. Le puedo hacer el diagrama, profe, más o menos, y su merced se lo envía al WhatsApp para que su merced lo observe, a ver si se puede. Es que usted aquí me mostró un ejercicio. Usted me envía en la mañana un ejercicio, ¿cierto? Sí, señor, pero es que entonces, si ahorita se usa lo que su merced nos desarrolló, entonces ese ejercicio estaría mal. La verdad no lo revisé, no tuve tiempo, lo lamento. No tuve tiempo de revisarlo. Sí, señor.
Sí, señor. A ver, entonces espere a ver más bien. Es que es muy parecido, por ejemplo, a este. Pero digamos, si se retirara la resistencia de 10 ohmios, como movería entre el punto A y B. Vamos a ver. Si se retirara esa resistencia. Esto fue lo que usted me dio, ¿cierto? Eso, profe, sí, señor. Eso, profe, sí, señor. Esto es delicado, esto hay que cuadrarlo a mano. Listo. Entonces, mire, vamos a ver. A ver lo que se alcanza a ver. Yo no sé. ¿Todos están viendo? Oh. Lo que hay en la presentación es lo que se ve el cuaderno suyo, ¿cierto? A ver, ahí que yo veo. Sí, señor. Pero le dijeron entre qué puntos quería hallar, porque ahí no es claro entre qué puntos el voltaje Thevenin se halla. Entre los puntos A y B. Pero en el primero yo no veo dónde está B. Aquí, mire. Bueno. Sí, primero estarían los dos en la última, acá donde determina la inductancia y acá donde termina la resistencia. Las dos últimas líneas, en el punto A es el de arriba y el punto es el de abajo. Bueno, entonces vamos a ver. Mire, que yo aquí tengo... Y ahora no me puedo sacar de esto. Ahora sí. Venga, a ver, aquí. Usted muestra en este... Es que yo no veo bien, por ejemplo, no sé si alguien ve dónde está ahí, ve en este. Es decir, en este ejercicio. Entonces, a ver. Ay, no sé, a coger ahora sí. Aquí. Este es el que estoy... La resistencia de abajo. Porque es que yo aquí no veo en este punto quién es A y quién es B, no veo. Se me veo, profe, pero abajo en el que... está en el punto de retirar la resistencia. Ah, ya, ahora sí. Ya lo entendí. Ese es el video, la foto. Sí, o sea, entre estos puntos. O sea, aquí esta resistencia se fue. Listo, usted reemplazó bien, sí señor. Aquí reemplazó bien. Bien, sí señor. Entonces usted nota que entre ahí va, ¿qué es lo que tiene? Usted tiene que hallar el paralelo de estos dos. O sea, así, estos dos están en paralelo. La resistencia de 2000 ohmios con la reactancia de menos J3000. Están en paralelo. ¿Sí? Listo. Usted tiene que hacer el paralelo entre esos dos. Usted aquí. Ah, pero es que usted también lo metió con el de... No, señor. Solo estos dos están en paralelo. Solo estos dos son los que están en paralelo. ¿Listo? Entonces, estos dos están en paralelo y usted los metió como si este también estuviera en paralelo. No, en ningún momento. Usted tiene que hallar, de aquí hay una reactancia, una impedancia equivalente. Estos dos generan una impedancia equivalente. Obviamente, si se hizo allí, ya hay de para abajo, mire. ¿Ah? Después operaríamos la que quede en serie, sí, sola, con la impedancia equivalente paralelo de la resistencia y la capacitancia. O sea, ahí ya le quedó mal porque ahí usted ya metió como si J6000 estuviera en paralelo y no, eso no está en paralelo. O sea, ahí ya... Por eso le pregunté, porque si yo ahorita viendo lo que se desarrolló... Claro, le quedó mal. Sí, señor, menos mal preguntó ahora y no el viernes. ¿Listo? Profe, una pregunta, de pronto no podríamos ver un ejercicio similar a este, de pronto con valores diferentes o uno que tenga afín a este. Ya tengo, ya les di a ustedes los ejercicios. Les di el más complicado, el puente de Wheatstone. El resto es practicar, mi hermano. Además, ¿cómo está sencillo? No. Yo no les voy a resolver un ejercicio igualito. No, señor. No. Fácil, ¿no, señor? Tienen que aprender, hermano. Tienen que aprender. Y ustedes pueden. Tienen tiempo de estudiar, les va bien. Y el sábado, pues yo sé que les va a ir bien. ¿Qué otra pregunta? A ver. ¿O hacemos otro ejercicio? Sí, profe, hagamos otro. Por mí hagamos otro. A ver, no igual, pero sí parecido de pronto para tomar referencias para desarrollar. Este me gusta. Vean este. En este libro, por ejemplo, no toman el... A ver que ustedes ven, este ejercicio
Es tomado de un libro de Sadiku, es el nombre del autor. Noten que mientras en los ejercicios que yo les pasé, siempre el elemento externo estaba en color azul, uno lo único que tenía que hacer era desconectarlo y calcular en los puntos que quedaban libres. Aquí de una vez ya le dan los puntos libres, aquí no le hablan nada del elemento externo. Pues porque es externo, ¿no? Entonces, hallar, por ejemplo, entre A y B, es decir, entre este punto y este punto, el equivalente Thevenin. O sea, yo tengo que mirar cuál es la impedancia Thevenin haciendo un corto aquí, ¿cierto? ¿Se parece a lo que ustedes han hecho? Me parece que sí. Entonces, empecemos por ahí. Entonces, el primer paso sería hallar el equivalente Thevenin, impedancia Thevenin entre esos dos puntos. Bueno, entonces miremos. Aquí, ¿qué haría yo? Primero, sustituir entonces la fuente por un cortocircuito, ¿cierto? Aquí la resistencia, luego viene la inductancia, aquí queda el punto libre A, el punto libre B, viene una resistencia, y viene aquí una capacitancia. Bueno, no es lo más estético del mundo, pero pues bueno, ahí va. Entonces vamos a ver, poner valores. 6 ohmios acá, 6 ohmios, J 2 ohmios, menos J4, y aquí 10 ohmios. Bueno, tengo que hallar el equivalente, ¿cierto? El equivalente Thevenin entre el punto A y el punto B. Entonces vean, esta impedancia es la combinación de la resistencia con la inductancia. Y está en paralelo con este condensador. ¿Están de acuerdo? ¿Sí están de acuerdo o no? Están en paralelo. Sí. Están en paralelo. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Esta impedancia, pues ya sabemos, está en forma rectangular y esta también. Entonces, recuerden, para hallar el equivalente que tengo que hacer, básicamente lo que tengo que hacer es multiplicar, es decir, multiplicar los dos elementos, lo que sería 6 más J2. Bueno, no le pongo el nómino aquí para evitar la confusión. 6 más J2 multiplicado por menos J4 dividido sobre la suma de esos elementos, es decir, de 6 más J2 menos J4. Entonces, aquí la multiplicación es más fácil hacerla en forma polar. Entonces, 6 más J2 en forma polar sería raíz de 36 más 4, 36 más 4, 40. Sería raíz de 40. O sea, raíz de 40 en ángulo de, que no tengo ni idea. Bueno, ¿cuánto me da la raíz de 40? De una vez los valores, por favor. 6.3. 6,3. ¿Y el ángulo de esa impedancia cuál sería? O sea, en vez de darlo como 6 más J2, lo voy a dar es en términos, en coordenadas polares. Entonces, 6,3 en ángulo de ¿cuánto? Tangente a la menos 1 de 2 sobre 6. 18,43. 21. 18,43. No, 18,43. 18,43 grados. Multiplicado por J4, eso es 4 en ángulo de menos 90. Y abajo tengo, aquí está fácil sumar. Sumar números complejos siempre es mejor en forma rectangular, es más fácil. Sume, la parte real queda 6. Y la parte imaginaria queda menos J2. Porque usted tiene 2 menos 4, le da menos 2. Listo, entonces ahora sí. Lo de arriba se multiplica. 6,3 por 4, ¿cuánto da? 25,7.
25,2. En ángulo D, entonces hacemos la operación entre los ángulos, sería 18,43 menos 90. ¿Cuánto nos da? Eso nos va a dar negativo. Menos 71,57. Listo. Y todo eso sobre. Entonces, vamos a pasar esto a forma polar. En forma polar, 6 menos j2 sería raíz de 40 también. O sea, 6,3. Que ustedes me habían dicho que la raíz de 40 es 6,3. ¿Por qué raíz de 40? Porque raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, de 36 más 4 es 40, raíz de 40 es 6,3, ¿no? O sea, pasándolo a forma polar. Y el ángulo es tangente a la menos 1 de menos 2 sobre 6. Eso nos va a dar menos 18, ¿verdad? Menos 18,43 grados. Listo, maestro. Listo, entonces quiere decir que esa impedancia equivalente va a ser igual a 25,2 dividido en 6,3 da como 4. Si no estoy mal, les da 4. En ángulo D, entonces, les da negativo, pero les da menos 71, le da ¿qué? Como 50 y qué. Menos 71,57 menos 18,43. ¿Menos qué? Menos 53,14 grados. Esto es en ohmios porque es una impedancia, entonces ya sabemos. Por lo tanto, se puede redibujar el circuito. Noten que aquí, entonces voy a dibujarlo así. Tanto así que solo, primero voy a representar el punto A, el punto B. Recuerden que en el punto B hay una resistencia, aquí, de 10 ohmios. 10 ohmios. Y entre el punto A y la combinación, entonces quedó una impedancia de, ¿qué es lo que está expresado acá? Una impedancia que valió 4 en ángulo de menos 53,14 grados ohmios. Esto. Y ustedes pueden ver que entre A y B esos dos elementos están en serie, ¿cierto? Porque vea que entre A y B solo hay un camino posible. Eso es serie. Entonces, estar en serie significa que hay que sumarlos. Es decir, la resistencia, perdón, la impedancia Thevenin, la Z Thevenin, va a ser igual a 4 en ángulo de menos 53,14 grados más 10 ohmios, que como es un número, pues se deja 10, ¿cierto? Ahora, en la suma de números complejos, resulta más fácil trabajarlos en coordenadas rectangulares. O sea, vamos a trabajar a convertir este primer número, 4 coseno de menos 53,14 más j 4 seno de menos 53,14. A eso le sumamos 10. Listo, entonces hay que convertirlo a forma polar, ¿no es cierto? Ok, entonces la Z Thevenin va a ser igual entonces a 4 coseno de menos 53,14, ¿cuánto da? 2,39. 2,39. Aquí, 4 seno de menos 53,14. Menos 3,20. Entonces, menos J 3,20. Y a eso lo sumamos con 10.
Entonces, la parte real, se suma la parte real que es 239 más 10, daría 12,39 menos J 3,20. Eso sería en ohmios. O sea, ahí está la forma polar. Es decir, la impedancia Thevenin se puede ver como un elemento que tiene una resistencia, o sea, la parte real es 12,39 ohmios. Y la parte imaginaria, como es negativa, entonces corresponde a una reactancia capacitiva que vale menos J 3,2 ohmios. O sea, esa es la impedancia Thevenin, es decir, entre el punto A y el punto B, y aquí pues falta hallar la fuente, ¿cierto? La fuente Thevenin se encuentra aquí. Hay que descubrir cuál es, eso todavía es lo que no sabemos, ¿no? Pero ya sabemos esto, sabemos que la resistencia equivalente Thevenin, o la impedancia equivalente Thevenin, es una resistencia en serie con un condensador, ¿no? Hasta ahora. Ahora tenemos que hallar el voltaje Thevenin. Volvamos entonces al circuito inicial. Aquí está. Ahora lo que tenemos que hacer es calcular el voltaje en los puntos A y B, ¿cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. Bueno. Vamos a ver qué análisis se hace aquí. Entonces, noten ustedes que entre A y B, como entre A y B esto está abierto, esto es lo que se llama un circuito abierto, no hay flujo de corriente a través de la resistencia de 10 ohmios porque está abierto ese circuito. Por tanto, en realidad lo que tenemos es un circuito con un circuito serie prácticamente, donde tenemos resistencia, inductancia y capacitancia, todo en serie. ¿Verdad? Entonces, eso significa que el voltaje que se ve acá es el que tomamos luego para resolver una malla aquí. Entonces voy a hallar el voltaje en el condensador. Entonces, el voltaje en el condensador. Y no sé si yo les acabé de enseñar en el ejercicio anterior el divisor de voltaje. Voy a utilizar el divisor de voltaje para hallar esto de una vez, sin tener que hallar la corriente. El divisor de voltaje me permite hallar en un circuito serie el voltaje en un elemento sin necesidad de hallar la corriente en ese circuito. Entonces vamos a aplicar entonces el divisor de voltaje acá. Entonces el divisor de voltaje va a ser igual a la impedancia en el elemento donde está el voltaje, que sería menos J4, por el voltaje de la fuente que alimenta el circuito serie, que es 30 en ángulo de 20. 30 en ángulo de 20 grados. Todo sobre la suma de los elementos que están en serie, que es 6 más J2 menos J4. Listo. Llevemos esto a forma polar. En forma polar usted tiene aquí 4 en ángulo de menos 90 por 30 en ángulo de 20. Y todo esto sobre, aquí le va a quedar 6 menos J2. Listo, entonces me dice, voltaje fasorial en el condensador es 4 por 30 es 120. 120 en ángulo, que es la suma algebraica de los ángulos, menos 90 más 20 me da menos 70. Menos 70 grados. Sobre. A ver, me queda 6. La forma polar de esto sería la raíz cuadrada de 6 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, de 36 más 4. Raíz de 40, y la raíz de 40, según me dijeron, era 6,3 aproximadamente. En ángulo D, también me habían dado ese valor, y ese lo habíamos allá aquí, menos 18,43, ¿no es cierto? Menos 18,43 grados. Bueno, todo está listo ya para saber cuál es el voltaje en el condensador. El voltaje en el condensador, entonces, es 120 dividido en 6,3, eso nos da algo así como 19. 19,04. 19,04.
en ángulo D, entonces, menos 70 menos 18,43. ¿Cuánto nos da? Menos 51,57. Entonces, menos 51,57 grados. Y esto es un voltaje. Ok, listo. Vuelvo acá. Entonces, miren ustedes aquí que tenemos. Entonces tenemos ya el voltaje en el condensador con la referencia tal cual la tomamos acá. Positivo arriba, negativo abajo. Bueno, ahora lo que tengo aquí es que hallar el voltaje Thevenin acá, entre los puntos A y B. Y aquí vamos a hallar también el voltaje en la resistencia. ¿Qué pasa? Resulta que aquí tengo una trayectoria cerrada, la voy a dibujar. Aquí tenemos una trayectoria cerrada, lo que llamamos, bueno, lo que se llama un lazo, pues, un lazo cerrado. Entonces, la suma de los voltajes en un lazo cerrado es igual a 0. Recuerden ustedes, la sumatoria algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada es igual a 0. Eso es la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿no? Entonces, si miramos esto, nosotros tenemos aquí que yo asigné a esta resistencia un voltaje arbitrario, también lo llamé BR, y decidí que arriba fuera positivo y abajo negativo. Eso es arbitrario, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la corriente en ese lazo? Como esto es un circuito abierto, hombre, la corriente ahí es, porque como esto está abierto, por ahí no circula corriente, ¿verdad? Entonces, hagamos la sumatoria, apliquemos ley de voltajes del señor Kirchhoff o Kirchhoff, bueno, ¿cómo se llama ese man? Listo, nos dice que si nosotros escogemos la trayectoria empezando en A y vamos por ejemplo en el sentido horario, pues, o por escoger alguno, me encuentro con el positivo de BTH que yo decidí que fuera positivo acá, ¿no? Y negativo acá, por decisión mía. Listo. Entonces, el positivo del voltaje Thevenin más el positivo del voltaje en la resistencia, y sigo en la misma vuelta y encuentro el negativo del voltaje en el condensador, y que todo eso es igual a 0, porque ahí completo la trayectoria cerrada, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa? Voltaje Thevenin más el voltaje en una resistencia siempre es igual a la resistencia por la corriente que la atraviesa, menos el voltaje en el condensador igual a 0. ¿Qué pasa si la corriente que pasa por la resistencia es 0? Pues que todo esto da 0. Queda que el voltaje fasorial Thevenin menos el voltaje en el condensador dan igual a 0. Despejando, el voltaje Thevenin es igual al voltaje en el condensador. Entonces, dése cuenta, voltaje Thevenin es igual al voltaje del condensador y el voltaje en el condensador ya está. Me dio 19,04 en el ángulo de menos 51,57. Es decir, el voltaje Thevenin es igual o es el que hay en el condensador. 19,04 en ángulo de menos 51,57 grados, y estos son voltios. Por lo tanto, el equivalente Thevenin ya completo, entonces simplemente es incluir aquí una fuente de voltaje, que es la fuente de voltaje Thevenin, entre los puntos A, de tal manera que la referencia de ese voltaje va a ser positiva acá, negativa acá, la referencia, ¿no? Y esto es B. Entonces lo que se conecte aquí va a ver un circuito constituido por esta fuente que vale 19,04 en ángulo de menos 50 y ¿cuánto fue? 51,57
voltios. Listo. Ahí está. Ese es el equivalente Thevenin. ¿Alguna otra pregunta? Estás confundido, espera. Ay, mijo, toca que revise el video una y otra vez. Revise el video. Hágale cada vez, trate de entender cómo se hizo cada cosa. Solo así se aprende, man. Y pues consulten otras fuentes, ¿no? No soy el único que hace videos sobre esto. Estoy seguro que van a encontrar muchos en otra parte. Señor. ¿Listo? Listo, bro. Bueno, nos estaremos viendo, muchachos. Que tengan una feliz noche. Entonces, nos veremos en otra ocasión.